Hermanos, esta mañana vamos a considerar algo importante para nosotros. Y de hecho eso nos va a llevar a poner una pausa en nuestra serie. Si usted recuerda, estamos estudiando el libro de Éxodo. Ya tenemos casi un año en el libro de Éxodo. Pero vamos a poner una pausa pequeña en el libro de Éxodo. Y quiero que meditemos durante algunas semanas de algo que considero que es sumamente importante. Y de hecho vamos a iniciar hoy una pequeña serie de un par de semanas, la cual he denominado la gloriosa gracia de Dios, la gloriosa gracia de Dios. Y la intención de esta serie, hermanos, es que contemplemos la gloria de Dios manifestada en su gracia. La intención de esta serie es que meditando en la gracia de Dios podamos cada uno de nosotros contemplar la gloria de Dios y que eso produzca en nosotros crecer en la devoción, crecer en el amor y en la adoración a nuestro Dios glorioso que revela su gracia por medio de esa gracia extendida a todos los hombres. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Y para nosotros es importante la reforma. Pero quisiera tomarme un pequeño tiempo para tener una perspectiva correcta de esto que estoy mencionando. El próximo miércoles se celebrará más de 500 años ya de la Reforma Protestante, que es un acontecimiento que sigue siendo relevante para nosotros hoy, hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios intervino en ese tiempo de la historia, como lo ha hecho en muchos tiempos en la historia de la humanidad. Intervino de tal manera que es notorio que a través de esa intervención Dios quiso cuidar y preservar la verdadera iglesia. Y aunque algunos lo puedan ver y pensar en ese tiempo y denunciar a la iglesia por los diferentes problemas que habían, comportamientos inclusive inmorales dentro de la iglesia, como parte del romanismo, en realidad, hermanos, la reforma era algo más profundo que simplemente corregir los errores éticos. Era mucho más profundo. ¿Por qué? Porque en realidad, detrás de lo que se buscaba en la reforma era volver a Dios. Y era algo que no solamente es ético, sino más bien es el fundamento del verdadero cristianismo. Y por eso es importante. Y de hecho en ese tiempo se recuperaron algunos principios que son el fundamento de nuestra fe como cristianos. Principios a los que se les denominó solas. ¿Ya ha escuchado usted ese término? Sola escritura. Solamente la escritura es la palabra de Dios y la fuente de autoridad para todo creyente. La sola gracia es el reconocimiento que nosotros somos salvos solamente por medio de la gracia de Dios. La sola fide, esa gracia llega a nosotros únicamente a través de la fe en Cristo Jesús únicamente. Solo Cristo es el reconocimiento que solo Cristo Jesús es el Salvador. Él es el Cristo, Él es el Mesías prometido, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey. Solamente a través de Él podemos obtener salvación, pero solamente a través de Él podemos llegar al Padre y conocer al Padre y tener comunión con el Padre. Y soli Deo gloria. El reconocimiento que todo fue hecho para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, el plan de redención, todo tiene un único propósito, la gloria de Dios. Sin embargo, hoy quiero que iniciemos esta pequeña serie, y es una serie que busca, al igual que la reforma, colocar a Dios como Él se ha revelado a sí mismo en Cristo, en el centro de la vida y del pensamiento de la iglesia. Lo que la reforma buscaba era esto, que
volver a centrar el pensamiento y la vida de la iglesia en Dios a través de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, gloria a Dios, porque Él obró esto. Él obró en ese tiempo, en tiempos tan oscuros como el tiempo de la Reforma, donde Dios trajo luz. Y de hecho, uno de los aspectos que estuvieron en ese tiempo en discusión, y es la base, la respuesta a estas preguntas, es la base de la serie que estamos iniciando hoy. Preguntas importantes como ¿cuál es la condición real del corazón humano? ¿Qué puede hacer el pecador? ¿El hombre puede colaborar o participar en su salvación? ¿Qué tanto el hombre está corrupto por el pecado? Y esa es una discusión que no solamente surge en la Reforma. Es una discusión que ha estado en la historia de la humanidad. Vemos cómo desde el día en que Adán y Eva pecaron, estas preguntas comenzaron a ser relevantes. ¿El hombre puede salvarse por sí mismo, por su esfuerzo? Vemos, por ejemplo, el Salmo 14, cómo expone la necedad del hombre y cómo muestra las consecuencias del pecado del hombre. En el tiempo de Jesús, si usted recuerda, los judíos pensaban que ellos podían alcanzar el favor de Dios, que ellos podían llegar delante de Dios y presentarse justos y mostrarse con sus obras y méritos como capaces de obtener por ellos mismos la salvación. Esta es una discusión, hermanos, que se ha extendido por 6,000 años, más de 6,000 años. Pero en el tiempo de la Reforma esto se volvió relevante. Y de hecho surgió una discusión porque hubo una doctrina que empezó a ser enseñada, en la cual Lutero defendió y levantó en contra de esta doctrina, de un personaje que de hecho él no se dio cuenta, sino fueron sus discípulos los que formularon una doctrina, y es una doctrina en base a enseñanzas de Pelagio, que se conoce como el pelagianismo. Y básicamente este pelagianismo eran ideas de Jacobo Arminio, estamos hablando del siglo III después de Cristo. Estamos ahora en el tiempo de la Reforma y eran ideas, por eso le digo que esto, lo que vamos a aprender en esta serie, no es algo del tiempo de la Reforma. Es una discusión constante. Y que al discutir esto, lo que está en juego es la gloria de Dios. Y creo que por eso tenemos que tomarnos un tiempo para recordar estas verdades. Verdades que hoy, en nuestra actualidad siguen siendo atacadas. Quizás con otros nombres, quizás de otras formas. Pero, por ejemplo, estas ideas lo que pensaban es que el hombre tiene libre albedrío y la capacidad para elegir a Dios y por lo tanto contribuir con su voluntad a la salvación. Es decir, el hombre necesita de la gracia de Dios, pero el hombre coopera con la gracia de Dios. El hombre contribuye no solo a su salvación, sino también a mantener dicha salvación con sus obras. ¿Les suena conocido eso? Son ideas que hoy siguen estando por ahí y seguimos escuchándolas. Hermanos, esto era tan importante que en el tiempo de la Reforma tuvo que crearse una discusión formal, lo que se conoce como sínodos, el sínodo de Dort. Y eso dio lugar a una posición doctrinal bíblica. Y de ahí surgieron lo que vamos a aprender en esta serie. Algunas verdades que tienen que ver con la gracia de Dios, como es la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estas doctrinas en inglés se les conoce con un acróstico TULIP, y algunos en español le han puesto un nombre que en realidad no creo que sea el más adecuado, las 5 doctrinas del calvinismo,
Pero creo que la forma más adecuada de llamarles, hermanos, es las doctrinas de la gracia de Dios. Porque estas ideas no son ideas en realidad. No la vea como idea. Son verdades bíblicas. Que en el tiempo de la Reforma, lo que Dios hizo fue obrar de tal manera que fueran recuperadas. Y creo que es algo que debemos de mantener, que debemos de recordar, que debemos de creer y que debemos de alabar y glorificar a Dios por su gracia. Por su gracia soberana, esa gracia gloriosa. Por lo tanto, hermanos, deseo que en esta mañana y en estas 5 semanas que vamos a estar en esta pequeña serie, deseo que cada uno de nosotros, a través de la Escritura, contemplemos la gloria de Dios manifestada en su gracia. Y que eso produzca en nosotros devoción, amor, adoración a un Dios tan glorioso y que ha revelado su gloria a través de su gracia para con los hombres. Esa es la intención de esta serie. Hoy iniciaremos viendo la gloria de Dios en su gracia a través de comprender. Y el título del sermón en esta mañana es La gracia y la depravación humana. Y quiero considerar, hermanos, la pregunta con la que explicaba que responderemos en esta serie. O una de las preguntas que responderemos, y espero que encontremos una respuesta hoy. ¿Cuál es la condición real del corazón humano? No sé si usted hoy ha escuchado frases como, es que la humanidad es buena. Es que los hombres, los seres humanos somos buenos. Es que tenemos la capacidad de hacer el bien si queremos como seres humanos. Sin embargo, la pregunta aquí es, no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, no es lo que la sociedad piensa. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? Porque lo que Dios diga, esa es verdad. Y de hecho, esta doctrina para el ser humano es chocante. Para el orgullo humano, lo que vamos a ver hoy es molesto. Pero es una verdad. Y es la doctrina de la depravación total. Hermanos, la Escritura nos muestra la realidad del estado y la condición de la naturaleza humana sin Cristo, sin Dios. Y esto que vamos a ver hoy no tiene el propósito, esta doctrina, de desalentarte, sino de confrontar nuestro corazón con la verdad bíblica, pero también llevarnos a la dependencia de Dios por medio de su gracia. Que comprendamos nuestra condición, la gravedad de la condición del ser humano. Cómo el pecado afecta, no es un pequeño problemita, no es un pequeño error el pecado. El pecado es tan grave para nosotros que nos ha producido la muerte. Y cómo esa muerte afecta nuestra vida. Es necesario, hermanos, que para valorar la gracia de Dios, entendamos cuál era nuestra condición antes de que la gracia nos alcanzara. Y vamos a estar meditando esta mañana principalmente en un texto. Vamos a ver algunos textos, pero vamos a tener un texto base en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Esa gracia gloriosa. Hermanos, yo anhelo en esta mañana que la palabra del Señor nos convenza de una sola cosa. Que nos convenza de adorar a Dios,
adorar a Dios, quien en su gracia nos dio vida con Cristo. Esa es una razón poderosa para adorar a Dios. El reconocer que en su gracia nos dio vida con Cristo. Y mi primer punto en esta mañana es reconocer que el hombre natural está muerto en sus pecados y por su naturaleza son hijos de ira. El hombre en su condición natural está muerto en sus pecados y por naturaleza son hijos de ira. Hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la depravación total, ¿qué significa? De una manera sencilla, significa que el pecado afecta cada aspecto de nuestro ser. Afecta nuestra mente, afecta nuestra voluntad, afecta nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones. Esto no implica que las personas sean tan malas como podrían ser, sino que el pecado ha corrompido, ha afectado nuestra naturaleza. No es un problema de comportamiento, es un problema más profundo, es un problema de naturaleza. Y esa naturaleza obviamente se manifiesta en comportamiento. Es un problema de naturaleza. Y quiero que retomemos el versículo 1 de Efesios 2. Y Él, si usted ve el contexto, está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De eso estamos hablando en esta mañana. Hermanos, recordemos que cuando Adán pecó, Dios le advirtió: de todo árbol del huerto podrás comer menos de uno. Pero si comes de ese árbol, ¿qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. Y todos sabemos qué pasó. Adán desobedeció y ciertamente murió. En ese momento, espiritualmente, Adán murió. Y más adelante, Adán murió físicamente. Se cumplió lo que Dios le advirtió. La consecuencia del pecado de Adán sobre su vida y sobre Eva fue la muerte. Ahora la pregunta es, ¿esa desobediencia afectó solamente a Adán? La Biblia nos da testimonio que no. Porque Adán era el representante, era cabeza de la raza humana. Él representaba a toda la humanidad. Y de hecho la Biblia nos testifica esto en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por qué hombre entró el pecado al mundo? Por Adán. Y la muerte por el pecado. Fíjense, Adán pecó y eso hizo que el pecado entrara al mundo, porque cuando Dios creó al mundo no había pecado. Dios no creó el pecado. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y junto con el pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos pecaron. Habrá uno de nosotros hoy que pueda levantar su mano y decir: no importa la edad que tú tengas, yo nunca he pecado. El efecto del pecado de Adán es que toda la raza humana cayó en corrupción. Todos pecaron. La condición de muerte no solo fue física, sino también espiritual. La raza humana cambió de estar viva a muerta espiritualmente. Aun cuando su corazón seguía palpitando, aun cuando sus pulmones seguían respirando oxígeno, Adán estaba muerto. Estaba separado de Dios. Y lo sabemos porque después que Adán pecó, cuando él escuchó que Dios andaba en el huerto, ¿qué hizo? Se escondió. Porque estaba muerto. Hermanos, y la Biblia nos testifica esto. La muerte es la que se evidencia a través del comportamiento, las decisiones. Es una consecuencia de la naturaleza que se degradó. Hermanos, y tenemos que entender la gravedad de eso.
Porque no es un problema de comportamiento, porque tú un comportamiento lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero eso no va a cambiar tu naturaleza. Y ahí la gravedad de la condición de la naturaleza humana por el pecado. ¿No te has dado cuenta cómo el hombre, tratando de lidiar con los vicios, normalmente sustituye un vicio por otro? Pensando que el cambiar, dejar un vicio, es la solución. Pero su naturaleza sigue estando ahí. Y se manifiesta en que deja un vicio, pero lo sustituye por otro. Porque no es un problema de actos, es un problema de naturaleza, es un problema del corazón pecaminoso de los seres humanos. Y Pablo hace un resumen espectacular de la condición del hombre en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Pablo está hablando, voy a hablarle un poco del contexto. Pablo está hablando a diferentes grupos de seres humanos. Aquellos que no creen en Dios y la gravedad de eso. Aquellos que se creen moralmente justos y aquellos que se creen religiosamente justos. Pero Pablo dice que todos estos grupos, esos tres grupos, todos nosotros podríamos caber en uno de ellos. Estos tres grupos, absolutamente todos están bajo la misma condición. ¿Y cuál es la condición? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito. Lo que vamos a leer ahorita es un resumen de lo que el Antiguo Testamento dice de la condición del hombre. Pablo tomó y hizo un resumen de cómo la Biblia describe al ser humano natural. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, seamos sinceros. ¿Acaso esto no es una descripción de la sociedad? El problema no es la política. El problema no es la educación, el sistema de educación. El problema es más profundo. Es la naturaleza corrupta del hombre. Es el pecado del hombre. ¿Sabe que Pablo está haciendo aquí una recopilación de textos? Y quiero que vea, por eso empieza como está escrito. Está citando el Salmo 53.1, Eclesiastés 7.20, el Salmo 14.2, el Salmo 53.2, el Salmo 14.3, el Salmo 53.3, el Salmo 5.9, el Salmo 143, el Salmo 17, Proverbios 1.16, Isaías 59.7, Proverbios 1.16, ya lo mencioné, Isaías 59.8 y el Salmo 36.1. Toda esta declaración es un resumen de todo lo que dice esos textos. Quiero que comprenda, por eso yo le decía, la depravación del hombre como doctrina no surge en la Reforma. Es una verdad bíblica que al hombre no le gusta, que su orgullo no tolera, pero es una verdad. Hermanos, ¿a quién le gustaría que lo saluden? ¿Cómo estás, depravado total? ¿Verdad que no? Pero no podemos negar que la gracia de Dios es tan grande que saben una forma en que se manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos da la capacidad de reconocer y decir, es cierto, yo soy así. Porque eso me hace reconocer que yo necesito un Salvador.
Por eso la gloriosa gracia de Dios es tan importante, y este tema en particular. La depravación total significa que el pecado afecta cada aspecto de nuestro ser. Por eso, depravación total. No estamos parcialmente depravados, no estamos un poquito o dependiendo de... No. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y acciones están corruptas por el pecado, porque nuestra naturaleza se corrompe. El hombre es incapaz, porque hay depravación en su ser como consecuencia del pecado que le afecta totalmente. Y eso es lo que vemos cómo Pablo describe la condición, pero veamos cómo se manifiesta esa condición, y es lo que vemos en Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo lo que se recuerde de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, cabe en esta frase: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién está dirigida la carta? A los Efesios. Ay, pastor, ya no lo dijo. Sí, pero no a todos los efesios, no a todos los de la ciudad de Éfeso. ¿A quién estaba dirigida esta carta? A la iglesia. Por eso usted ve que Pablo lo dice en pasado. Porque a nosotros como iglesia ya no nos aplica esto en el presente. Sí, cuando vemos hacia atrás, antes de que la gracia nos alcanzara. Y hace una descripción cómo es la vida del ser humano sin la gracia de Dios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero que note cómo se califica a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, hijos, pero no de Dios. Son hijos de desobediencia. Yo he escuchado creyentes pensar que los no creyentes son hijos de Dios. Eso no es bíblico. Son criaturas creadas por Dios. Pero para que una persona sea constituida, que pase a ser hijo de desobediencia, o como le llama más adelante, hijos de ira, que su condición cambie a ser hijos de Dios, necesita una cosa. Y no es portarse bien, hermano. Una cosa necesita: la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos provee la fe. Todo aquel que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador, se le dio la potestad, el derecho de ser constituido por Dios, hijo de Dios. Nosotros en otro tiempo éramos hijos de desobediencia. No hacíamos lo bueno, no buscábamos a Dios, no hacíamos la voluntad de Dios. ¿Y qué sí hacíamos? Vivir conforme a este mundo, que es operado y moldeado por Satanás. Entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye porque él es pecador también, alcanzado por la gracia, en otro tiempo vivíamos, ¿de qué manera? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por lo tanto, por naturaleza, fíjese que no habla de comportamiento, por naturaleza, hijos de ira. Es que entendamos esto, hermano. Yo le he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Cuando decimos que por naturaleza, es como que usted trate de entrenar a un pez a volar y a un pájaro a nadar. ¿Es posible? No, ¿por qué? Por su naturaleza. Es como que usted trate de enseñarle a un cerdo lo asqueroso que es revolcarse en la basura y comer basura. ¿Por qué no lo puede hacer? Por su naturaleza. Es un problema de naturaleza que se expresa en comportamientos.
Hermanos, quiero que notemos la gravedad de la condición del ser humano sin Dios, sin Cristo, sin la fe, sin la gracia. Muertos en nuestros pecados implica andar con la corriente de este mundo, operando en los que son hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no les importa la palabra de Dios, no les importa ofender a Dios a través de sus actos pecaminosos, solo les importa una cosa: satisfacer sus deseos engañosos. Y alguien podría preguntarse, pastor, pero ¿y esos hombres que son religiosos no buscan a Dios? ¿No? De hecho, Romanos capítulo 1, Pablo lo explica magistralmente. Cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible de hombre y criatura, y adoraron a la criatura antes que al Creador. Las religiones, hermanos, es una manifestación de la corrupción de los hombres. Porque no hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno que haga la voluntad de Dios. Por eso Dios muestra su gracia para con nosotros en rescatarnos. Estábamos muertos, sin la oportunidad de reaccionar, esclavos de las pasiones de nuestra carne pecaminosa, satisfaciendo los deseos de mi mente pecaminosa. Y por eso acumulábamos ira para el día de la ira. Hermanos, la falta de reconocimiento de esto hace que cometamos errores graves doctrinalmente y que afectan nuestra vida cristiana. Qué triste es escuchar a creyentes decir frases como, orando por otro en su cumpleaños: mira, te deseo que el Señor te bendiga y que cumpla los deseos de tu corazón. En consejerías escuchar, ¿y qué te dice tu corazón? Haz lo que diga tu corazón. ¿O no ha escuchado eso? ¿Sabe que esa idea está obviando una gran verdad? Que el corazón es engañoso y perverso. Cuando alguien me dice que Dios cumpla los deseos de tu corazón, yo le digo que Dios no te escuche. Y Jeremías nos muestra esta verdad, Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Si usted ve el contexto de este pasaje, ¿sabe de qué está hablando? Y se va a recordar de otro pasaje muy conocido. Maldito el hombre. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, y no solo engañoso, perverso. ¿Usted se imagina el riesgo de yo seguir a mi corazón? Cuando mi corazón es engañoso y perverso. Pastor, pero a usted le hace falta leer un poquito de Biblia. Porque en el Salmo 37:4 dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Como se los he dicho muchas veces, hermanos, no saquemos los textos del contexto. Porque este versículo, que a menudo es entendido como una promesa de que Dios va a cumplir tus deseos, no es así. Es que si tú tomas esa frase, así se entiende, ¿verdad? Y lo podemos tomar como una promesa y declararla, decretarla, anunciarla, incluirla en nuestras oraciones matutinas y en la noche. Hermanos, tomémonos el tiempo de leer la Escritura. Hay una frase antes de esa. Deleítate en el Señor. Si tú te deleitas en el Señor, hasta que tú te deleites en el Señor, hasta ese momento Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón se está deleitando en Él. Tu corazón va a anhelar los propósitos de Él. Tu corazón va a anhelar adorarle a Él. Y entonces Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y no está hablando de tu corazón corrupto. Está hablando de tu nuevo corazón.
Hermanos, Jesús mismo nos enseñó esta verdad. Del corazón salen, ¿te recuerda? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las guerras, las contiendas. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Cuándo acabará la guerra, hermanos, entre los seres humanos? Cuando se acabe el pecado en el corazón del hombre. Ahí acabarán la guerra. Por la condición del hombre muerto es que es necesario que Dios busque al hombre. Que Dios le muestre su gracia. Herman Bavinck, un teólogo, decía: el hombre caído es radicalmente corrupto y por lo tanto depende completamente de la obra regeneradora de Dios por su gracia para ser salvo. Es que ese es el punto que espero que hoy entendamos, hermanos. La condición del hombre natural le incapacita para buscar a Dios, para comprender la verdad de Dios, porque está muerto. La única esperanza es la gracia de Dios. R.C. Sproul dice una frase tan clara: la persona que está espiritualmente muerta es tan incapaz de resucitar a la vida espiritual como un cadáver lo es de levantar su propio cuerpo. Así es, hermanos. Pídale a un muerto que se levante. Ofrézcale una deleitosa comida y se va a dar cuenta de la incapacidad de la muerte. Necesitamos de la gracia de Dios. Hermanos, eso me lleva a un segundo punto en esta mañana. Dios muestra su misericordia y el amor al darnos vida con Cristo. Quiero contarle rápidamente una historia. Munira Abdullah, en 1991, ella iba en su vehículo con su hijo de 4 años, cuyo nombre era Omar. Y saben que en esa ocasión ellos tuvieron un accidente en el cual su madre abrazó instintivamente a su hijo para que no le pasara nada. Y después del accidente, su hijo de 4 años resultó con pequeños golpes, pero su madre quedó gravemente herida en coma por las lesiones cerebrales producto del accidente. Pasaron los años. Ella fue enviada a diferentes hospitales en los cuales le hicieron diferentes exámenes, terapias para tratar de sacarla del coma. Pero llegó un momento en que los hospitales le decían: tiene que llevársela, lleva demasiado tiempo aquí. Y al final, en el 2017, fue trasladada a Alemania como una última esperanza, subvencionada por el gobierno de Abu Dhabi, hasta que en el otoño del 2018, después de 27 años de estar en coma, ella despertó. Es una historia real, hermano. ¿Y saben qué dijo cuando despertó? ¡Omar! ¡Omar! Porque en la mente de ella acababa de pasar el accidente. Llaman a su hijo, ya no de 4 años, de 31 años. Y le preguntaron a él y él dice: ¿cuánto tiempo he anhelado ver esto? Durante años soñé ver este momento. Y la primera palabra que mi mamá dijo fue mi nombre. Hermanos, es una historia espectacular, especial. Una mujer que pasó de estar en una condición como muerta, ahora podía tener y disfrutar de vida. Hermanos, pero esta historia se queda tan pequeña comparado con lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque nosotros no estábamos como que si estuviéramos muertos. Tú y yo estábamos muertos. Y Él nos resucitó y nos dio vida con Cristo, y ahora podemos disfrutar de una vida extraordinaria en Él. Ahora podemos ver la plenitud a la cual fuimos creados al contemplar a nuestro Creador en Cristo Jesús. Podemos disfrutar de gozo y paz en Él, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos hijos de ira por naturaleza como los demás, pero Dios, estos son los hermosos peros de la Biblia, pero Dios, aun cuando estábamos muertos,
En nuestros delitos nos dio vida. ¿Por qué? Por causa del gran amor con que nos amó. Porque es rico en misericordia, hermanos. Por eso debe ser alabado por su gracia, porque su gracia habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Su gracia nos hace ver que Él nos ha amado de tal manera que estábamos muertos, pero Él nos trajo a la vida en Cristo Jesús, para que ahora podamos disfrutar de Él. Mientras no veamos la gravedad de nuestra condición, no valoraremos la gracia de Dios. Hasta que no meditemos en cuál era nuestra condición antes de la gracia de Dios, no valorarás el amor y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Estábamos muertos. Éramos hijos de ira. Merecíamos la muerte eterna. Contempla en tu vida la salvación y la misericordia y el amor de Dios y glorifícale. Hónrale. Dale gracias por su gracia que te alcanzó. Thomas Watson, en su libro La doctrina del arrepentimiento, que si no lo ha leído, le animo a que lo pueda leer. Él dice la siguiente frase: hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce para ti. Hasta que no entiendas la gravedad de la condición de la muerte espiritual, no valorarás la gracia de Dios. La gracia de Dios es eficaz y suficiente, hermanos, para nosotros, porque Dios nos regenera. Jesús es el autor de nuestra salvación y Él con su muerte y resurrección nos pasó de estar muertos a tener vida en Él. Él venció a la muerte. Él nos ha dado vida para que podamos vivir por Dios y para Él. Hermanos, la cruz nos hace pensar en nuestra condición, pero también en la grandeza del amor y la misericordia de Dios expresado a nosotros en su gracia. No hay mérito en nosotros, estábamos muertos. No hay buenas obras que pudiéramos presentar delante de Dios. No hay justicia la cual nos permita obtener el perdón. Éramos culpables por nuestro pecado. Y si tú estás en esta mañana y tu fe no está en Cristo Jesús, y tú has puesto tu fe en buenas obras, tú has puesto tu fe en prácticas religiosas, hoy es un buen día que reconozcas que eso no es suficiente. Es importante que Dios hoy, y ruego al Señor, te dé de su gracia y el don de la fe para creer que estás muerto, pero que también en Cristo Jesús puedes tener vida eterna. Que vivas haciendo ya no la voluntad de tu carne, los deseos de los cuales eres esclavo, sino por el contrario, seas libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer tu voluntad? No, libre para amar, adorar y vivir para aquel que es tu Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, y esto me lleva al último punto en esta mañana. Al reconocer la gravedad de nuestra condición humana, al contemplar la gran manifestación de Dios, de su amor y misericordia a través de la gracia que nos alcanzó por la fe en Cristo Jesús, yo espero que respondamos todos nosotros en adoración, porque tenemos vida en Cristo. Porque Dios te dio salvación, porque Dios te libertó de la esclavitud del pecado. ¿Se recuerdan de Éxodo? Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo hizo libre. ¿Para qué? Para que fuera al desierto a adorarle y servirle, a tener una comunión con Dios. Dios era su Señor y ellos eran su pueblo. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús hemos sido libres del pecado, de la muerte. ¿Para qué? Para que podamos adorar, servir, tener comunión con nuestro Creador. El propósito de nuestra vida es este. Y quiero darte y recordar que tener vida en Cristo significa que tienes una nueva naturaleza. No es un cambio de conducta estar en Cristo. Si tú piensas que el cristianismo es portarte bien, quizás la gracia de Dios no te ha alcanzado.
Porque el cristianismo es que Él pone en nosotros un nuevo corazón. Un corazón con la capacidad de buscar a Dios, con la capacidad de entender las cosas espirituales, con la capacidad de obedecer, ya no por un castigo, sino por amor a Dios. Implica también para nosotros estamos unidos con Cristo, una transformación y una santificación para nuestra vida, pero también una seguridad y una esperanza que es eterna. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se gloríe. Además no podíamos, porque estábamos muertos. Valoremos la gracia. Yo te animo en esta mañana a que valores la gracia de Dios. Que valores la gracia de Dios viviendo con gratitud y humildad delante de Él. Hermanos, el reconocer esta verdad en nuestra vida debe de llevarnos a la dependencia de Él. Así como dependemos de su gracia para ser salvos, dependemos de su gracia para vivir por Él y para Él, para glorificarle a Él. Que tu vida muestre esa dependencia constante, reconociendo que sin Jesús no puedes hacer nada. Que la autosuficiencia del orgullo humano lo dejes a un lado y reconozcas que separado de Jesús nada puedes hacer. Que esa dependencia se muestre en tu relación con Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermanos, a orar? A meditar en su palabra. A que Él nos dé la sabiduría, a que nos guíe, nos dé la fortaleza necesaria. Dependamos de su gracia, valoremos su gracia. Y eso nos llevará a reconocer la necesidad del Evangelio. ¿Saben cuál es el gran peligro de las familias cristianas? Que sus hijos nacen en un hogar cristiano. El olvidar esta verdad. Porque Dios tiene hijos, te lo he dicho antes, pero no tiene nietos. Todos los seres humanos necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. No es por voluntad humana. No es por carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Ese reconocimiento, miren, los niños son tan lindos, a mí me encantan. Ver a un bebé, ver a un niño de 1 año, año y medio. Parecieran inocentes, pero no lo son. Si no, pregúntele a los papás. Y se va a dar cuenta cómo desde muy pronta edad mostramos esa naturaleza corrupta. Y muchas veces como padres nos enfocamos en cambiar comportamiento. Es que somos una familia cristiana, compórtate así, deja de hacer esto, haz esto. Y no les proclamamos el Evangelio. Y después nos preguntamos cuando son adultos, ¿y qué pasó? Si mi hijo creció en la escuela dominical, fue todos los domingos a la iglesia y hoy solo tuvo la primera oportunidad. Y miren, nos vemos, iglesia. Gracias, mamá, pero no voy a ir contigo. No me interesa. Porque lo único que puede resolver el problema de la naturaleza humana corrupta es una nueva naturaleza, la que proviene por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, y en último punto, te animo a que adores a Dios por su gloriosa gracia. Adoremos a Dios porque nos ha dado vida juntamente con Cristo. Procuremos vivir conforme a nuestra nueva naturaleza, pero principalmente honremos, alabemos, adoremos a Dios por esa gloriosa gracia que nos alcanzó. Por ese don de la fe que tú y yo recibimos, por el cual hoy estamos aquí. Estamos aquí por la gracia de Dios. Podemos adorarle por su gracia. Podemos entrar ante el trono, no como un trono de juicio ante un juez justo. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó en nuestro lugar. Por eso tú puedes ir confiadamente ante ese trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Confesar tus pecados y Dios, que es fiel y justo, perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hermanos, exaltemos, glorifiquemos a ese Dios tan grande, poderoso, que nos ha manifestado su gracia en Cristo Jesús
y por el cual tú y yo hoy podemos adorarlo. Yo te invito a que adores al Señor, que vivas una vida de adoración, de gratitud y de alabanza a Él, reconociendo su gloriosa gracia, esa gloriosa gracia que nos alcanzó en Cristo Jesús para gloria de Dios. Vamos a orar.